Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Ok, bueno, entonces vamos hoy a desarrollar una actividad de aplicación de síntesis gráfica para mecanismos de barras articuladas. Entonces vamos a plantear un requerimiento de un mecanismo que nos permita llevar este elemento de las tres posiciones que vamos a plantear Entonces, el planteamiento es llevar de la posición 1, la posición 2, y la posición 3. Entonces, el objetivo es, tenemos los rectángulos que están sombreados en rojo, son unos elementos fijos donde lo que pretendemos es al interior de ese elemento hacer un cierre hermético con los elementos que están registrados en el rectángulo de color negro. Y esos elementos que están de color negro van a tener tres posiciones. La posición 1, con un cierre hermético, que va a actuar como una compuerta de cierre hermético. La posición 2, una posición semiabierta, y la posición 3, una posición totalmente abierta. Entonces, el planteamiento es diseñar un mecanismo de barras articuladas
que nos permita llevar a la posición 1, a la posición 2 y a la posición 3 respectivamente, cumpliendo con el requerimiento de generar un sello hermético en los elementos que están registrados con color rojo. Entonces, les pregunto a todos los estudiantes, ¿cómo plantearían ustedes ese mecanismo para hacer la síntesis gráfica de el mecanismo que vamos a dimensionar? La primera pregunta es, ¿ese mecanismo qué tarea les está desarrollando? ¿Una tarea de función, una tarea de movimiento o una tarea de trayectoria? Una tarea de movimiento porque nos interesa la posición de las barras. Perfecto, entonces vamos a necesitar un mecanismo que nos genere un movimiento que vaya de la posición 1 a la posición 2 y a la posición 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué procedimiento podemos aplicar para encontrar ese mecanismo? ¿Cuál sería la etapa inicial que vamos a desarrollar? Sería establecer puntos en los extremos y las bisectrices, unirlos. ¿Establecer qué? Establecer, por ejemplo, en la posición 3, los extremos C1 de 1, la posición 2, C2 de 2. Exacto, entonces vamos a definir, digamos, unas áreas del bloque rectangular registrado en color negro. Esas áreas son donde se va a articular el mecanismo, ¿sí? Entonces vamos a denominar este punto, esta esquina que está aquí y este otro punto intermedio, ¿sí? Vamos a denominarlo el punto A3, punto A3. Aquí vamos a denominar el punto B3. Entonces, si este elemento en la posición 3 lo denominamos A3B3, en la posición 2, aquí estaría la posición A2 y en este punto estaría el punto B2. ¿Sí? Entonces, aquí el punto A2 y aquí el punto B2. De igual manera, en la posición 1, definimos los puntos A1 y el punto B1. Y el punto B1. Entonces acá el punto A1, el punto B1, el punto B2 lógicamente va a estar a la misma dimensión, el punto A2 a la misma dimensión de A1, el punto A3 y el punto B3 en la misma dimensión. ¿Qué es lo que se busca? Que el bloque rectangular en color negro
Va de la posición 1 a la posición 2 a la posición 3 y los puntos de articulación A, B van a estar en la posición 1, posición 2 y posición 3 respectivamente. Una vez hemos definido eso, ¿cuál sería el siguiente paso a seguir? Importante en este mecanismo es que la estructura del mecanismo, el eslabón fijo, esté instalado en esta área de rectángulo rojo. ¿Sí? Digamos, si esto es un cuarto frío, ¿sí? O es un recipiente hermético donde podemos llevar, por ejemplo, ahora que estamos con el tema de la pandemia, podemos llevar una vacuna, entonces va a ser el recipiente y estas van a ser, este elemento rectangular es la tapa que va a sellar herméticamente ese recipiente, entonces el elemento fijo, el eslabón fijo o la estructura del mecanismo va a estar en estos elementos rojos, que son los que nos permiten articular las barras para poder mover la tapa de 3 posiciones, que va a 3 posiciones, y que va a permitir generar un mecanismo de 4 barras articuladas que guíe el rectángulo de color negro, que lo vamos a denominar como una puerta, ¿cierto? Vamos a ponerle aquí un nombre, ¿sí? La puerta. Entonces que vaya de la posición 1 es como el mecanismo de a la que posición 3. tienen Señor. los buses, perdón, Señor. profe, que es como el mecanismo que tienen las puertas de los buses. Sí, similar. Puede ser algo similar que sella herméticamente ahí, sobre todo el mecanismo que tienen las puertas de los buses, pero en los maleteros. ¿Sí? En la parte lateral, no en la puerta de acceso de las personas, sino en los maleteros en la parte lateral. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso para diseñar ese mecanismo? Si ya hemos definido puntos móviles de articulación. Sería usar el método donde los pivotes fijos ya están establecidos. Señor. No sé si el profesor o los compañeros alguna vez han viajado o han visto en un bus cuando traen silla de... Señor. Silla para discapacitados. Y entonces la silla llega y sube y entra. ¿No será un mecanismo ahí así? Exacto. Entonces, podría ser un mecanismo similar. Entonces, pues la idea es esto... ahora transformémoslo aquí en las condiciones que nos están planteando. ¿Sí? Entonces, vamos a plantear ese mecanismo que vamos a utilizar. Entonces, ¿cómo definimos precisamente para encontrar los puntos fijos de rotación de ese mecanismo de 4 barras? Sería establecer los pivotes, profe, los puntos fijos. Podríamos en un comienzo, o sea, sería señor. Es que yo tengo una duda. Lo siguiente sería como unir A1, A2 y A3 los puntos B y hallar las bisectrices y los puntos fijos, ¿no? Listo. Ese sería el procedimiento, digamos, más directo de aplicar para ver si ese mecanismo es viable o no es viable, ¿cierto? Pero igual los puntos fijos nos podrían salir, o sea, afuera del... Por eso, entonces vamos a hacer esa primera etapa, ese primer análisis, a ver si es viable ese mecanismo, ¿cierto? Entonces vamos a unir los puntos A3 con A2, ¿sí? El punto A2 con A1, ¿sí? Y trazamos mediatrices, ¿cierto?
esta mediatriz la trazamos acá. Y esta otra mediatriz la trazamos por aquí. ¿Qué pasaría en ese punto de intersección que encontramos acá? Queda fuera de los rojos, no sirve. Este punto de intersección nos está quedando por fuera de la estructura del recipiente que vamos a cerrar o de la estructura del soporte donde podemos anclar el mecanismo, ¿cierto? Entonces, como no nos permite hacer eso, pues es una viabilidad no aceptada porque no va a cumplir con el requerimiento del mecanismo. Entonces, ya de lleno descartamos esa posibilidad. Es decir, no nos podemos ir por ese método. Entonces, ¿cuál método sugieren que podemos aplicar para encontrar ese mecanismo bajo las condiciones que nos están planteando? Sería con el método de los pivotes ya establecidos. ¿Y cuál es el planteamiento que tenían establecido? O sea, ¿qué consideraciones podemos contemplar dentro del requerimiento del mecanismo? Que nos están diciendo que los puntos fijos de rotación deben estar en estos rectángulos rojos. ¿Cierto? Pues sí, Entonces, tocaría ponerlos, ¿no? como nos están diciendo eso, pues simplemente vamos a ubicarlos. Entonces, por ejemplo, podemos ubicar aquí un punto y por aquí otro punto. ¿Cierto? Entonces vamos a llamar esos puntos, que aquí sea el punto O, A, y aquí va a estar ubicado el punto OB, que son los puntos fijos de rotación. Señor. Desde que sea en la zona de los rectángulos, no importa en qué lugar vayan los puntos. Exacto, no interesa, puede ser al lado derecho, en la parte inferior, al lado izquierdo, lo importante es que estén ubicados en la zona, digamos, de la estructura del recipiente, que vamos a sellar herméticamente. ¿Sí? Pues lógicamente, un parámetro de consideración a tener en cuenta es que no vamos a ubicarlos muy distantes porque la longitud de los elementos pues van a dar de mayor longitud, sino buscamos un punto de ubicación que sean cercanos a los puntos móviles de rotación. ¿Sí? Entonces seleccionamos los puntos fijos de rotación OA y OB que están ubicados dentro de la estructura del mecanismo para poder cumplir con el requerimiento que se tiene de llevar el movimiento de la puerta de la posición 1 a la posición 2 a la posición 3. Una vez definimos esos puntos fijos de rotación OA y OB, ¿qué paso seguiríamos? Los triángulos de la posición 2. Entonces, aquí vamos a aplicar una inversión cinemática, ¿cierto? La inversión cinemática es llevar la posición 2 a la posición 1, la posición 3 a la posición 1, ¿cierto? Esa es la inversión cinemática que vamos a plantear. Entonces, esa inversión cinemática, ¿cómo es? Tomamos la posición 2, es decir, A2, unimos con el punto fijo de rotación OA, tomamos la posición B y unimos con el punto fijo de rotación OA y llevamos ese triángulo a la posición 1, ¿cierto? Entonces, ese triángulo, si tomamos la medida desde A2 hasta A, y la llevamos. Profesor. Señor.
Es que, qué pena, es que yo llegué un poquitico tarde, ando con un poquito perdido. Eso es como una puerta de un bus, básicamente. No, pues no es un mecanismo específico de una puerta de un bus, sino vamos a entenderlo que todo lo que está abajo en la parte inferior de rectángulos rojos es un recipiente, ¿cierto? Y lo que está en rectángulos negros es una puerta que debe cerrar herméticamente ese recipiente. Puede ser la puerta de un bus, puede ser el espacio de un maletero, puede ser un recipiente donde vamos a llevar unas vacunas para sellarlo herméticamente, puede ser la estructura de un cuarto frío que requiere una puerta para sellar herméticamente, ¿sí? Ese es el Vale. entendimiento que hay que tener. Bueno, entonces continuamos. Vamos a llevar el triángulo OAA2B2 a la posición 1 para encontrar unos puntos de intersección. Entonces llevamos la posición OAA2 a la posición 1 y ahora vamos a llevar la otra posición. ¿Cierto? Con un compás pues lo pueden hacer ustedes perfectamente, pero aquí pues nos va a facilitar esto. Entonces aquí vamos a encontrar el punto OA prima. ¿Sí? El punto OA prima lo vamos a tener aquí. Ahora de la misma manera hacemos exactamente lo mismo con el punto A2 y lo llevamos a la posición OB. ¿Sí? Y hacemos lo mismo con el punto B2 y lo llevamos a la posición, unimos con el punto OB. Y tenemos este otro triángulo. Ese triángulo lo vamos a llevar entonces aplicando el concepto de inversión cinemática a la posición 1. Es decir, tomamos esta dimensión A2 OB, nos da por acá aproximadamente, y ahora vamos a llevar OB B2 y aquí obtenemos el punto OB prima, ¿cierto? Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la posición de la puerta en la posición 3. Entonces vamos a tomar a unir el punto A3 con OA y el punto B3 con OA. Y le aplicamos la inversión cinemática y la llevamos a la posición 1. Entonces llevamos a la posición 1 OA A3 y llevamos la otra posición OA B3. Entonces, aquí estaría
B3 está aquí por este lado. Sí, pero el triángulo no quedaría arriba. Sí, La línea A1 también. sí, exacto. Vamos a eliminar esta que no... Entonces estaría por acá el punto OA2'. ¿Sí? Y lo mismo vamos a hacer entonces a unir A3 con OB. Y vamos a unir B3 con OB. Y llevamos de la misma manera OB O3 a la posición 1. Entonces la posición 1 nos debe quedar por debajo más o menos por acá. Y tomamos la posición OB B3 y lo llevamos y aquí encontramos la posición OA2'. ¿No? Entonces, ahí ya tenemos unos puntos aplicando la inversión cinemática que nos va a permitir encontrar unos puntos móviles de articulación que van a unir a los puntos OA y OB con los puntos AB. Entonces vamos a trazar unas mediatrices. Profe, Señor, es que usted puso otra vez OA2'. A es OB, sí, qué pena. Entonces, OB2'. Listo. Entonces vamos a trazar mediatrices. Vamos a utilizar una tonalidad. Vamos a trazar mediatrices entre... Profe, Señor, pena que me fuera en internet esto. ¿Por qué puso, bueno, por qué torció o corrió las líneas, bueno, la inversión sistemática de OAB3 A3 para llevar a señor. los, Es por la posición del bloque, ¿no? la No, posición es del bloque? que ustedes deben entender que cuando hacemos la inversión cinemática es llevar el triángulo que hemos unido OA, A3, B3, llevarlo a la posición 1. Si yo giro la puerta y dejo rígido ese triángulo en la puerta y la voy girando hacia donde debe quedar el punto del triángulo. ¿Sí? Entonces, y girándola. Sí, usted gira la puerta, por eso es llevar el movimiento a la posición 1. Entonces, ¿qué significa? Que el triángulo, ese triángulo que conformamos debe quedar un triángulo rígido y lo lleva a la posición 1. Entonces, ¿hacia dónde quedaría el vértice de ese triángulo? Sí, arriba. ¿Sí? Entonces, por eso es Ya. que ahí encontramos
esos puntos OA2' y OB2'. ¿Sí? ¿Entendido? Señor. Bueno, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a unir con mediatrices los puntos que tengan OA', OA2' y OA. De ahí vamos a encontrar un punto de intersección. Entonces, unimos OA2', ¿sí? Y el punto OA. Bueno, ahí nos va a quedar casi como una línea en el infinito, pero vamos a tratar de buscarle un punto de intersección. ¿Cierto? Entonces, prácticamente entonces vamos si trazamos una mediatriz entre este punto, lo vamos a llevar de esta manera. ¿Sí? Lo vamos a llevar de esta manera para buscar un punto de intersección. Entonces, ese punto de intersección pues nos va a dar bien lejos, pero tratemos de ajustarlo. ¿Sí? Vamos a llevarlo a un punto de intersección que nos permita encontrar un punto de intersección para encontrar entonces aquí encontraríamos un punto de intersección que lo vamos a denominar el punto F. Y ahora vamos a unir los puntos OB', OB y OB2', ¿sí? Para trazar unos puntos de intersección. Entonces trazamos estos y trazamos esto. Y trazamos unos puntos de mediatrices y trazamos mediatriz de este punto. Y ahora vamos a encontrar el punto de intersección que lo vamos a llamar el punto de intersección G. El punto de intersección G el punto G. Entonces, ¿para qué nos sirven los puntos G y F? El punto G, que es este punto, y el punto F, que va a ser este punto, nos va a permitir unir a los puntos A y B y a los puntos fijos de rotación OA y OB. Antes de hacer eso, ¿ustedes qué sugieren con respecto a que el punto F nos dio muy distante? ¿Qué podríamos ajustar para que nos dé un poquito más corto ese punto F? Trasladar G, ¿no? ¿Cómo?
sería acercar el punto OA un poquito más al punto OB. ¿Cierto? Podría ser acercarlo aquí que queden de manera horizontal o acercarlo que queden aquí de manera vertical. Es decir, el punto OA, ubicarlo por acá. Para que el punto F nos vaya a quedar un poquito más corto. ¿Sí? Eso es parte del mejoramiento que podemos plantear en el momento que estamos diseñando el mecanismo para hacerlo un poquito más útil, ¿sí? Y que no nos quede ese elemento de mayor longitud. Entonces, vamos a retomar como el punto F y el punto G, tal como lo planteamos ahí, y vamos a utilizarlos como puntos de unión. Entonces vamos a unir el punto F, que fue el resultado de la intersección con el punto OA. ¿Sí? Vamos a utilizar otro color. A ver si está bien. El punto G lo vamos a utilizar con el punto OB. Y entonces debemos solamente unir el punto F y G con los elementos de puntos móviles de articulación A y B respectivamente. ¿Cómo lo haríamos? Entonces debe unirse en un solo elemento. ¿Sí? Entonces este elemento lo vamos a unir con este elemento en un solo elemento. Y aquí cerramos este elemento. Entonces, el elemento GFAB es un solo elemento que nos permita precisamente garantizar que la puerta se vaya a mover de la posición 1 a la posición 2 a la posición 3. Y el punto G va a estar articulado en el punto OB, el punto F va a estar articulado en el punto de rotación OA, y de esa manera podemos mover la puerta de la posición 1 a la posición 2 a la posición 3 y cumplir con ese mecanismo. ¿Sí? Aquí lo que puede suceder es que la longitud en la dimensión que nos dio de los elementos FG, pues es una longitud pues, un poco grande, pues podemos optimizarlo modificando la posición del elemento OA, acercándolo un poquito más a OB, ya sea en la parte horizontal o en la parte vertical, y ahí podemos disminuir la dimensión del elemento FG de manera proporcional para que el mecanismo quede como un mecanismo más compacto y no nos vaya a utilizar mucho espacio en el momento de su movimiento. ¿Qué hay que contemplar? Entonces, el mecanismo prácticamente sería todo este elemento que voy a rayar.
esto es un solo elemento rígido, no son dos elementos, es un solo elemento rígido. Es decir, el elemento GFAB es un solo elemento rígido, solamente va a estar articulado en el punto G al elemento OB y en el punto F al punto fijo de rotación OA. Entonces vamos a tener aquí un elemento, dos elementos, tres elementos y cuatro elementos con el eslabón fijo. Entonces ahí tenemos un mecanismo de 4 barras articuladas. También podríamos analizar si ese mecanismo nos cumple con el cierre hermético. Entonces simplemente llevamos el movimiento a la segunda posición, hacemos la simulación a la segunda posición y a la tercera posición respectivamente. ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos, cuando no aplicamos el método directo de mediatrices desde el punto, en este caso desde el punto A1 a A2 y A2 a A3, que nos dieron unas mediatrices y una intersección por fuera del espacio donde nos definían que colocáramos el eslabón fijo. Entonces debemos aplicar este proceso de síntesis gráfica para desarrollar el mecanismo y aplicar la inversión cinemática y poder obtener unos puntos móviles de rotación. Y esos puntos móviles de rotación, pues los denominamos el punto F y el punto G respectivamente. ¿Preguntas al respecto? Que el elemento rígido es GFAB, ¿sí? GFAB. Es un Listo. solo elemento. En AB está hoy unido ambos, ¿sí? ¿Cómo? Los dos puntos AB hacen parte del... Correcto. Entonces, el elemento GF, AB son puntos de aquí de unión. Entonces aquí simplemente la puerta va a estar fija al elemento GF en los puntos AB mediante soldadura o mediante uniones mecánicas fijas que me permita mover y que no rote aquí el elemento, ¿cierto? Diferente en los puntos G con la barra OB, si va a tener un par cinemático inferior giratorio, y en el punto F con la barra OA va a tener un par giratorio inferior cinemático para poder articular. Bien, ¿qué inquietudes hay al respecto? Entonces, de esa manera podemos aplicar un mecanismo que no nos permite definirlo por el método directo de mediatrices, sino debemos aplicarle precisamente el proceso de inversión cinemática para poder encontrar unos puntos móviles de articulación y poder llevar elementos de interés que nos están pidiendo. Listo. Entonces, si no hay preguntas, vamos a pasar a otro planteamiento. Bien, entonces el siguiente es el planteamiento. Tenemos
cuadrado y tenemos otro cuadrado. Entonces, el cuadrado externo va a tener una dimensión de 20 centímetros por cada uno de sus lados. Y la separación entre el cuadrado va a tener una separación de 5 centímetros por cada uno de sus lados. $5 Es decir, el cuadrado va a tener 20 centímetros en toda su longitud. Lo mismo acá. Esta dimensión va a ser de 5 centímetros. Y esta otra dimensión también va a ser 5 centímetros. Y esta dimensión va a ser de 5 centímetros. Y aquí la otra dimensión de 5 centímetros. Aquí tenemos 5 centímetros. Bien. Nos plantean el siguiente bosquejo de mecanismo. Nos dicen que nos dan este mecanismo, este bosquejo de mecanismo. Bosquejo de mecanismo. Y nos dicen que en la parte intermedia de este bosquejo de mecanismo va un elemento que está prácticamente soldado, unido acá. Aquí tenemos que este es el punto F. Aquí el punto T en la parte inferior de esa regleta. En esta articulación tenemos el punto C. En esta otra articulación el punto D. Aquí tenemos unos puntos fijos de rotación. Los puntos fijos de rotación.
Aquí vamos a tener este punto fijo de articulación, lo vamos a denominar el punto Q2. Este otro punto de articulación vamos a denominar el punto A. Este otro punto, el punto B. Este punto fijo de articulación, el punto Q4. Q4. Y este otro punto lo vamos a denominar el punto Q6. Bien, ese es el bosquejo mecanismo y nos dan el planteamiento del problema que nos dicen que necesitamos diseñar el mecanismo que se muestra en la figura para que pueda limpiar esta área que nos queda de 15 por 15, de 15 centímetros por 15 centímetros. Entonces, el planteamiento es diseñar ese mecanismo, es decir, tomando como prototipo este mecanismo, vamos a condicionarlo para que el elemento FT pueda cubrir la mayor parte del área de ese cuadrado de 15 por 15. Si no les hubieran planteado a ustedes un mecanismo tipo como el que está ahí, ¿qué tipo de mecanismo ustedes podían plantear que nos pueda desarrollar esa tarea? De los mecanismos que ustedes conocen, que nos pueda plantear esa tarea. Los escucho. ¿Qué otros mecanismos nos pueden desarrollar una tarea? ¿Qué tarea necesitamos ahí que haga un mecanismo? Una tarea de movimiento, una tarea de trayectoria, una tarea de función. Movimiento. ¿Ah? ¿O qué tipo de los mecanismos especiales que hemos planteado podemos aplicarlo para que nos genere un barrido en una gran proporción del área de 15 por 15, el elemento FT? Uno de balancín. Uno de balancín. ¿Y cómo será el balancín? ¿Qué nos podría hacer? Mecanismo de 4 barras donde la manivela gira 360 grados y el elemento final es un elemento de oscilación que nos va a abarcar esa área. ¿Qué otro mecanismo también podríamos utilizar? De los mecanismos que hemos planteado, ¿cuáles de los que hemos planteado podemos utilizar lo que nos permita obtener esa cobertura? O sea, ¿qué debemos, cuál es el requerimiento de ese mecanismo? ¿Para qué se necesita?
sea, el elemento FT, ¿qué debe hacer en ese plano de 15 por 15? Debe cambiar su posición, mecanismo de movimiento. Debe cambiar su posición. Y cuando cambia de posición, ¿qué debe hacer? O sea, ¿de dónde a dónde debe transitar? De lado a Sí. lado, ¿no? De lado a lado. Bueno, entonces ese elemento FT, ¿qué debe hacer? Desplazarse, ¿cierto? Entonces, si tenemos aquí, por ejemplo, el elemento FT, que ese elemento no tiene ninguna dimensión, entonces debemos darle una dimensión, y ese elemento lo que debe hacer es esto, para cubrir la mayor cantidad de área, ¿cierto? Entonces, ¿qué mecanismo, que no es el que está ahí planteado, porque después lo vamos a ajustar, me podría hacer eso, que me lleve este elemento a esta posición y me lo regrese nuevamente, llegue hasta aquí y vuelva y nuevamente me lo lleve aquí para poder abarcar la superficie en un 100%? ¿Qué otro mecanismo me puede hacer eso? Hooken. ¿Cómo? De Hooken. Hooking. Un mecanismo de hooking normalmente me va a desarrollar una trayectoria de tipo lineal y me va a desarrollar una trayectoria de tipo acoplador. Entonces lo que buscamos es optimizar la trayectoria del mecanismo en esta longitud, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Entonces sabemos que el camino a recorrer por el punto P va a ser 15 centímetros y definimos que la manivela nos vaya a girar, por ejemplo, en 120 grados, nos genere esa trayectoria de tipo lineal. Entonces nos vamos a las tablas que hemos ilustrado en las clases anteriores y definimos las expresiones que tenemos ahí para determinar. Vamos a buscar las tablas para recordarles lo que estábamos hablando. Esta es la tabla, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que en un giro de la manivela de 120 grados, 140, tomemos el de 120, nos vamos a esta tablita y sacamos la ecuación delta X sobre L2. L2 es la longitud de la manivela y eso nos da 3.238, lo hacemos igual a esta ecuación. ¿Y el delta X cuál es? El desplazamiento que nosotros queremos, que son 15 centímetros. Y de ahí podemos determinar la longitud de la manivela. Listo. Calculamos la longitud de la manivela, después nos venimos a esta otra expresión, L3 sobre L2, igual a 3,438. Calculamos la longitud del elemento 3. Y después nos vamos a esta otra expresión, que es L1 sobre L2, 2,625. Conociendo L2, despejamos el valor del eslabón fijo y tenemos las dimensiones del mecanismo, ¿cierto? Entonces, por el mecanismo Hooking lo podemos hacer y podemos darle solución a ese requerimiento, ¿cierto? ¿Qué otro mecanismo también podemos utilizar para resolver esa situación? ¿Qué otro mecanismo nos puede permitir llevar este elemento de esta posición a esta posición y regresarlo a la otra posición? Entonces, fíjense que ahí estamos hablando de mecanismos que nos generan trayectoria, la tarea de trayectoria. El mecanismo de Hooking nos permite llevar ese mecanismo que nos genera una trayectoria, es decir, el desplazamiento lineal de este elemento FT sobre una superficie de 15 por 15. ¿Sí? ¿Qué otro mecanismo nos puede hacer esto?
De todos los mecanismos que conocen de trayectoria lineal, ¿cuáles mecanismos nos pueden hacer eso? ¿Recuerdan el mecanismo manivela biela corredera? ¿Cierto? Simplemente que aquí en la corredera montamos este elemento. Y este lo unimos aquí, para que quede fijo. Y este es el punto A. De tal manera que cuando la manivela gire, este elemento se va a desplazar en este sentido y se va a desplazar en este otro sentido. ¿Cómo dimensionamos un mecanismo de manivela biela corredera? Entonces conocemos el desplazamiento que tenemos que darle a la corredera, que es el elemento Ft. Ese desplazamiento es una distancia de 15 centímetros. ¿Cierto? Ese desplazamiento va a estar en función de las dimensiones de la manivela. ¿Y cómo definimos, si ustedes recuerdan, cuando determinamos unas expresiones para el mecanismo de manivela de la corredera, definimos que la manivela la podemos calcular en función de... ¿No serían 10? ¿Cómo? ¿No serían 10? Creo que, si no mal recuerdo, es la mitad del desplazamiento. Es la mitad, exacto. Entonces, la expresión, podemos de ahí dimensionar el mecanismo donde definimos que ese mecanismo va a tener un desplazamiento de 15 centímetros, es decir, la longitud de la manivela va a ser de 7.5 centímetros. ¿Sí? Entonces, ahí fácilmente podemos determinar, si llamamos esto el punto A, este el punto O, y aquí el punto B, fácilmente podemos decir que la dimensión OA es igual al desplazamiento de la corredera, ¿cierto? Dividido entre 2. Entonces, si aquí estamos hablando de 15 centímetros, dividimos entre 2, vamos a decir que la manivela, vamos a decir que la manivela va a tener una dimensión, entonces OA va a ser igual a 7,5 centímetros, ¿cierto? Y la dimensión AB, ustedes la pueden determinar ya por las otras expresiones. Entonces, ahí fácilmente podemos dimensionar ese mecanismo, ¿sí? Entonces, fíjense que ya llevamos 2 alternativas de solución para ese planteamiento de esa necesidad de un mecanismo que nos desarrolle una trayectoria de tipo lineal en un área de 15 por 15. Podemos utilizar el mecanismo de Hooking
que ya saben cómo dimensionarlo. Podemos utilizar el mecanismo de manivela biela corredera, que ya saben cómo dimensionarlo. Y ahora vamos entonces a hacer un análisis sobre este mecanismo que nos están planteando. Entonces, este mecanismo que nos están planteando ¿qué es lo que debemos plantear? ¿Cómo y en dónde vamos a ubicar el mecanismo? ¿Sí? Porque aquí tenemos un bosquejo de ese elemento. ¿Sí? Está ubicado. Entonces, ¿qué consideraciones debemos tener en cuenta para ubicar los puntos fijos de rotación Q2, Q4 y Q6 respectivamente? En donde se podrían ubicar para que el mecanismo, en el momento que gire la manivela, no sobrepase la dimensión de los 5 centímetros. ¿Dónde ubicarían ustedes ese mecanismo? Entonces aquí tenemos el mismo recuadro. Entonces, ¿en dónde ubicarían el punto Q2? ¿Dónde sería el punto técnicamente normal para que cuando la manivela esté girando no sobrepase la dimensión de holgura que tiene el cuadrado de 15 centímetros con un margen de 5 centímetros al respecto? ¿Cuál sería el punto a tener en cuenta para A la mitad, ¿no? ubicar el punto Q2? ¿En dónde? ¿Y en dónde ubicarían los puntos fijos de rotación Q4 y Q6? Entonces, el punto Q2 lo podemos ubicar aquí en este extremo. ¿Por qué? Porque si la manivela está girando, ¿cierto? La manivela va a estar girando, pues no puede sobrepasar. Una de las restricciones es que no puede sobrepasar la dimensión de los 5 centímetros. Es decir, máximo puede tener esa longitud la manivela, que es la que vamos a determinar. ¿Sí? Entonces, y los puntos Q4 y Q6 se recomienda ubicarlos en un punto equidistante al punto intermedio del área de 15 por 15. Si esta área tiene 15 por 15, entonces el punto intermedio estaría por aquí. Nosotros podríamos ubicar acá Q4 y por acá podríamos ubicar Q6. Es decir, aquí vamos a denominar que vamos a ubicar el punto Q2. Aquí vamos a ubicar el punto Q4
y en el otro punto el punto Q6. ¿Cierto? Es decir, perdón, sobre este punto intermedio debe ir el elemento F, Ft, que debe estar en el punto intermedio del elemento Q4, Q6. Entonces, otra consideración importante que debemos tener en cuenta es a qué altura debe estar la longitud Q4C. Entonces, si ustedes analizan qué pasaría si el elemento, vamos a ponerle nombre, el elemento F T, en donde sería conveniente que hiciéramos el ensamble para articularlo con el elemento CD. ¿En una parte superior, en una parte inferior, en una parte intermedia o en qué parte sería lo más recomendable? ¿Qué consideraciones tendrían en cuenta? Escucho opiniones. Si ustedes toman en sus manos el lápiz o lapicero que tienen en este momento y sosténganlo de la parte superior, ¿qué pasaría si ustedes mueven su mano con el lápiz sostenido de la parte superior? ¿Qué observan que está sucediendo con el lápiz o lapicero? Se inclina. La parte inferior empieza a hacer un balancín, ¿cierto? Exacto. Y si lo articulan en la parte inferior, entonces, ¿qué pasaría con el resto de longitud? Empezaría a balancearse en la parte superior. Es decir, no hay un control importante en esa articulación. Entonces, no se recomienda que lo cojan en la articulación en la parte muy superior ni muy inferior. Si lo toman en la parte intermedia, pues hay un mejor control. Entonces, las recomendaciones de diseño es anclarlo, fijarlo en una dimensión que esté por el orden entre el 50 y el 60% de su longitud. Por encima del 50% hasta el 60% de su longitud. Es decir, si este elemento tiene una longitud, el cuadro tiene una longitud de 15 centímetros, entonces la unión que va a hacer el elemento CD con respecto al elemento FT debe estar por arriba de 7.5 centímetros hasta el 60% de 15 centímetros sería aproximadamente 9 centímetros, es decir, entre 7.5 y 9 centímetros podemos articular ese elemento FT con el elemento CD. ¿Eso que nos permite? Definir la longitud del elemento Q4C. Y vamos a tomar una longitud de 8 centímetros, porque estamos dentro del rango de 7.5 a 9. ¿Sí? Es decir, un poquito superior al punto intermedio. ¿Sí? Y el elemento Q6D debe tener la misma dimensión del elemento Q4C. Y aquí vamos a unir con el elemento CD. ¿Cierto?
Entonces, aquí vamos a tener el punto D y aquí vamos a tener el punto C. Y esos puntos van a estar aquí unidos sólidamente al elemento, el elemento CD con el elemento FT. Van a estar ahí unidos sólidamente. Entonces, si el elemento CD va a tener este movimiento de oscilación, ¿cierto? Va a tener un movimiento de oscilación. Entonces, significa el punto máximo de alcance va a ser ese. ¿Listo? Y para la otra trayectoria, entonces lo mismo. Listo. Entonces, eso que nos permite conocer que este elemento CD va a estar en esta posición y va a estar en esta otra posición. ¿Sí? De tal manera que el elemento CQ4B va a estar en una posición extrema aquí y en la otra posición extrema
va a estar acá. De igual manera, el elemento de Q6 va a estar en una posición extrema acá y en la otra posición extrema y en la otra posición extrema acá. ¿Sí? Son las posiciones extremas. Si aquí tenemos en el punto Q2 la manivela, que va a tener una limitante de dimensión para que no se salga, y esa manivela en la posición 1 va a tener el punto de unión Q2 A, B, Q4. Entonces Q2, 1, B, Q4 y el punto B va a estar por este punto. Y en la otra posición va a estar en la posición C en el otro extremo que pasa por Q, el punto B pues lógicamente va a ser una trayectoria que no puede pasar esta límite aquí, ¿sí? Entonces va a estar en este punto de intersección, aquí, punto P. Entonces tenemos que ajustarlo. Punto B. Entonces, el punto B va a estar en este punto y en el otro extremo va a estar ubicado acá. Entonces, aquí vamos a denominar el punto B1 y aquí vamos a denominar el punto B2. Y estos vamos a denominar los puntos C1, punto D1, aquí el punto C2, y el punto D2. Entonces, el elemento de la posición 1 va a estar en este punto y en la posición 2 va a estar acá. Acá. Entonces, aquí vamos a tener
este punto la posición A1 de la manivela y en este otro punto la posición A2 de la manivela. ¿Sí? Entonces, aquí podemos plantear las siguientes expresiones. Esta dimensión que hay desde Q2 hasta B1 la podemos medir, Q2 hasta B1, eso nos va a dar una dimensión en gráfica que la podemos medir de aquí a acá. Es decir, esta dimensión que hay de acá a acá, la podemos medir, ¿sí?, en gráfica. Si estamos trabajando en el SolidWorks, pues podemos tomar esa dimensión. Entonces, la medimos. Hablemos de que eso nos puede medir 1, 2, 3, 4.5 centímetros. Entonces, esa dimensión es igual a 4,5 centímetros. Y es igual, vamos a definirla en función de las dimensiones de la manivela y del elemento AB. Es decir, la dimensión que hay de dibujo desde Q2 hasta B1 va a ser igual a Q2 A1, Q2 A1, más la dimensión A1 B1. A1 B1. ¿Sí? Ahora la otra dimensión que hay desde Q2 B2. Entonces, esa dimensión Q2 B2 también la podemos medir en el dibujo, que va a ser igual a 1, 2, 3.8, pongámosle. Entonces, Q2 B2 es igual a 3,8 centímetros, que es igual a la dimensión de dibujo, que va a ser la dimensión del elemento A2 B2 menos la dimensión de la manivela en la posición 2 A2. Y ahí tenemos una expresión que nos va a permitir determinar, es decir, esta expresión la restamos la primera expresión de la segunda expresión, nos va a quedar la siguiente expresión. Entonces, Q2 B1 menos Q2 B2 igual a 4,5 menos 3.8, nos da 0,7 centímetros, igual a 2 veces que multiplica a Q2 A1 Q2 A1. Y vamos a tener en cuenta esta consideración, que la dimensión de la manivela es la dimensión Q2 A, que es igual a la dimensión de la manivela en la posición 1, que es igual a la dimensión de la manivela
en la posición 2. ¿Cierto? Por eso aquí colocamos simplemente Q2A1, que es igual a Q2A. De esa manera podemos determinar que la dimensión de la manivela Q2A va a ser igual a 0.7 dividido en 2, nos da 0,35 centímetros. Y una vez conocemos Q2A 0,35, reemplazamos en cualquiera de las ecuaciones anteriores y podemos determinar la longitud del elemento AB, que es el elemento acoplador, que nos daría, por ejemplo, si lo reemplazamos aquí, de la primera ecuación sería 4,5 menos Q2A, que es 0.35. Eso nos daría 4,5 menos 0.35, nos daría 4,15 centímetros. Entonces, esas son las dimensiones del mecanismo que vamos a registrar con este color de mayor dimensión. Entonces, el elemento Q2A, que va hasta el punto B, en la posición 1, que va desde el punto B hasta la posición C. Vamos a plantearlo en la posición C. Entonces, aquí tenemos la condición de que no sobrepasamos el margen y el elemento FT va a tener una trayectoria que, lógicamente, para que funcione de una forma correcta, el elemento FT no debe sobrepasar los extremos máximos, de tal manera que entonces prácticamente ahí estamos buscando que el elemento FT cubra una gran cantidad de área, y lo mismo en la parte inferior, el elemento nos cubra una gran porcentaje perdón, es decir, esta trayectoria sin salir. Entonces, de esa manera
con el mecanismo Q2A, B, Q4, C, D, Q6 y el elemento FT, podemos llevar al elemento FT a que nos cubra la mayor área de superficie del cuadro 15 por 15. Y de esa manera podemos darle solución a ese mecanismo que nos plantean y lo estamos dimensionando acá. Deben tener en cuenta ustedes también que cuando planteamos los diferentes métodos de síntesis gráfica de mecanismo, hablábamos de la ley de Grachot. Entonces debemos considerar de aplicarle la ley de Grachot a cuál mecanismo, pues al mecanismo de 4 barras articuladas que hemos dimensionado aquí. Q2A, AB, B, Q4, Q2, Q4. A eso le aplicamos el mecanismo de Grachot. Si cumple el mecanismo de Grachot, pues está bien. Si no nos cumple, pues simplemente ajustamos. ¿Qué ajustamos? Ubicamos el punto Q4, lo podemos correr un poquito, ¿sí? Acercándolo más a Q6 y esta dimensión la mantenemos de manera igual. Entonces, de esa manera podemos, si ustedes se dan cuenta, tenemos mínimo 3 soluciones aplicando el mecanismo de Hooken, que me genera una trayectoria de tipo lineal, aplicando el mecanismo de manivela biela corredera, que también me genera un movimiento de tipo lineal, o aplicando el esquema de este mecanismo, ajustándolo y ubicándolo en las dimensiones que nos restringe el espacio para que el elemento FT me pueda desarrollar una mayor cobertura de desplazamiento de trayectoria en el área de 15 por 15. ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos resolver cualquier planteamiento que nos estén planteando. ¿Preguntas, inquietudes al respecto? Entonces, de esa manera, algo parecido ustedes deben desarrollar también con el mecanismo de la pelota de tenis. Hacer el diseño por el método gráfico para dimensionarlo, verificarle y aplicarle la ley de Grachot y después llevarlo a una simulación en el SolidWorks. ¿Preguntas? Profesor, disculpe, el elemento CQ4 es un elemento. CQ4B es un solo elemento. Vale. Q4B es un solo elemento. El elemento CB está articulado en el punto Q4. Y el elemento D está articulado en el punto Q6. Y el elemento CD, pues, si aquí ustedes observan, es un mecanismo de 4 barras aquí, y aquí hay otro mecanismo de 4 barras. ¿Sí? Son 2 mecanismos de 4 barras que hay ahí. ¿Otra inquietud? Bueno, entonces si no hay inquietudes, preguntas, nos vemos el martes para desarrollar un ejercicio aplicativo al diseño de levas. Y prácticamente el martes estaríamos cerrando todo el tema de síntesis de mecanismos y diseño de levas, que es el tema planteado para hacer la segunda evaluación. Entonces, cualquier inquietud que tengan sobre síntesis de mecanismos, sobre el trabajo y sobre levas, el martes, en la medida que estemos desarrollando la actividad, pues vamos despejando inquietudes. Y, señor. Entonces, ¿en el parcial va a salir solo de levas o va a ser un ejercicio con levas y barras? Un ejercicio que integre los mecanismos de síntesis de mecanismos con mecanismos de levas, o puede salir un ejercicio de levas y un ejercicio de síntesis de mecanismos. Profe, qué pena para recordarle lo del correo. Es que no me ha dado respuesta. Ya, en la tarde le doy respuesta a su solicitud. Ok, perfecto, profe, gracias.
Bueno, entonces, si no hay más inquietudes y preguntas, nos vemos en la próxima clase. Buena tarde. Listo, profe, gracias. Profe, gracias. Hasta luego, profe.